Les queremos contar que en esta hora y media de encuentro nos proponemos compartirles el cuarto informe de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Este informe viene siendo realizado por el Instituto Kroc y ellos tres, integrantes de este instituto, nos presentarán los principales hallazgos que ellos identifican a través de este informe. Pero antes de que ellos se presenten, quiero comentarles muy rápidamente que esta conversación es promovida por el Centro de Fe y Culturas. Y para quienes nos conocen menos, quiero contarles que el Centro de Fe y Culturas es una obra de la Compañía de Jesús en Colombia. Somos una comunidad inspirada por la espiritualidad que nace del Evangelio a la manera de Ignacio de Loyola. El propósito del centro es contribuir a transformaciones culturales que hagan posible el reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas, la convivencia pacífica, la promoción de una ecología integral. En una sociedad tan llena de muros, tan llena de exclusiones, queremos tender puentes. El centro, en su manera de actuar, tiene 4 líneas de acción. Una es la espiritualidad, otra es la ética y la equidad. Hay una línea que está pensada más hacia adentro, que es de fortalecimiento institucional y que busca asegurar la sostenibilidad en todos los sentidos para el centro. Y finalmente está la línea de paz y reconciliación. Y dentro de esta línea hay un grupo que se reúne desde hace unos 3, 4 años a pensar en estos temas tan gruesos y tan desafiantes para nuestra sociedad. Esta línea propone estrategias y acompaña procesos que están encaminados a superar la violencia, a facilitar la reconciliación y a consolidar paz en nuestros territorios. Desde las diferentes actividades que hacemos desde esta línea, queremos contribuir a romper la polarización en la sociedad. Imagínense ustedes este reto tan grande. Queremos ser puentes para nuestra cohesión como sociedad y concretamente para que en esta etapa haya avances en la implementación de los acuerdos. Es por eso que hoy queremos contribuir a la difusión de este cuarto informe. También nos proponemos realizar un acompañamiento útil y efectivo para la implementación de esta paz en algunos territorios con los que tenemos relación. Y finalmente nos interesa mucho apoyar el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Antioquia. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Leslie para que nos cuente quiénes son ustedes, qué es el Instituto Kroc y nos compartan este cuarto informe. Y a quienes nos están escuchando, les invito a que interactúen con nuestra conversación, propongan sus preguntas o sus comentarios por el canal de Facebook. Entonces, adelante Leslie, muchas gracias a ustedes tres por acompañarnos y de nuevo a las personas que nos están escuchando les damos la bienvenida. Bueno, el agradecimiento es con el Centro de Fe y Culturas por abrirnos este espacio para divulgar nuestro cuarto informe de seguimiento a la implementación del acuerdo y el informe de seguimiento territorial. Hoy del equipo del Instituto Kroc nos está acompañando Luis Felipe Botero, que es el especialista de los puntos 1 y el punto 4. Y está también con nosotros el representante para el Instituto Kroc en Colombia, Gerald Martín, con quien los voy a dejar a continuación, que él nos va a presentar cuál es nuestro mandato como instituto y por qué el instituto hace seguimientos a la implementación del acuerdo. Muy bien, muchas gracias Leslie, muchas gracias Olga Lucía, buenos días también a Mauricio y a mis colegas del programa Kroc. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y muchas gracias al Centro Fe de Culturas para organizar esta oportunidad de presentar
los mensajes centrales de nuestro cuarto informe. El informe, ahorita les vamos a compartir la página web, está disponible en toda su extensión, con anexos y con PowerPoints y con toda una información adicional en nuestra página web, en la Universidad de Notre Dame, del Instituto Kroc. Entonces, lo que vamos a presentar, por supuesto, es apenas como un resumen de lo que hay en este cuarto informe. Bueno, yo les voy a contar brevemente lo que es el Instituto Kroc y lo que es el informe, y después quien va a presentar en detalle el informe es Luis Felipe, y quien sigue contando sobre lo que hemos producido más precisamente sobre Antioquia, es lo que va a presentar Leslie. El informe se llama 3 años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia hacia la transformación territorial. Este tema, entonces, hacia la transformación territorial, es un tema central en este informe. El proyecto que nosotros tenemos en Colombia hace parte de un proyecto más amplio en la Universidad de Notre Dame que se llama Matriz de Acuerdos de Paz, PAM. Ese proyecto existe desde unos 15 años, o sea, anterior a lo que tenemos en Colombia, y es un proyecto muy interesante que ustedes también pueden visitar en la página web de la universidad, porque compara 34 acuerdos de paz comprensivos en todos los países del mundo que ustedes pueden ver allá. Incluyen los acuerdos de paz muy famosos, como el de Sudáfrica, de Mozambique, de Irlanda del Norte, Sri Lanka, está también El Salvador. ¿Y cuál es el enfoque específico de nosotros? Es que nosotros nos concentramos no tanto en lo que hay en el informe, en el acuerdo, en el respectivo acuerdo, sino lo que pasa en los 10 años después del acuerdo con la implementación. Porque la filosofía detrás de este proyecto comparativo es si las partes disponen de muy buena información objetiva, académica, alimentada de diferentes fuentes sobre cómo va la implementación, generar esta información sobre cómo va la implementación, es un aporte para avanzar con la implementación. O sea, si las partes y la sociedad disponen de una buena información, una buena pedagogía, una buena socialización, lo que estamos hoy, sobre cómo va la implementación, este ejercicio académico, pero también pues, práctica y orientada a la sociedad civil, a la gente que está encargado por parte de las autoridades de implementar y a las otras partes del acuerdo. Entonces, la filosofía de este proyecto Matriz de Acuerdo de Paz es que esto nos ayuda a avanzar. Y al mismo tiempo, una dimensión comparativa que podemos aprender de cómo han sido las implementaciones de otros acuerdos de paz, cuáles han sido los obstáculos, cuáles han sido los logros, qué son las cosas que en general aparecen primero, qué aparece después. Y aunque cada implementación, cada proceso de implementación es diferente, de todos modos, los ejercicios comparativos también ayudan a entender que no estamos solos, no somos los únicos que peleamos con estas dificultades, obstáculos, cómo celebrar también los progresos. Entonces, esta es la idea de este proyecto. Y el barómetro en Colombia es entonces la versión colombiana, pero tiene esta particularidad, que es la primera vez que nosotros con el proyecto PAM figuramos al interior del acuerdo. Nosotros estamos mencionados en el capítulo 6 sobre monitoreo y verificación del acuerdo en Colombia, y entonces somos partes y tenemos una responsabilidad concreta con la implementación. ¿Cuál es nuestro mandato? Nuestro mandato, la responsabilidad del Instituto Kroc es prestar asistencia técnica, monitoreo y apoyo al proceso de implementación. ¿Esto cómo lo hacemos entonces? Lo hacemos con un monitoreo constante, mes tras mes, para generar información a las partes.
en concreto, y es importante entender cómo de complejo es esta tarea, porque con las partes, en una serie de reuniones directamente posterior a la firmación del acuerdo, se identificaron 578 compromisos dentro del acuerdo de paz. Y a nosotros nos corresponde monitorear cada uno de estos 578 compromisos en su implementación. Y para cada uno de los 578 tenemos que triangular fuentes de información. Es decir, para cada uno de los 578 tenemos que consultar fuentes oficiales, fuentes de la sociedad civil, pues que incluyen muchas cosas, como ustedes saben, desde la academia hasta el sector privado, hasta organizaciones de base. Somos un socio muy fuerte con Pastoral Social, porque Pastoral Social, por supuesto, también tiene una enorme cantidad de acceso a fuentes de la sociedad civil. Fuentes, al tercer fuente de información son informes académicos, informes de la cooperación, informes de organizaciones que también están implicados con la verificación y el monitoreo del informe. Y nosotros tenemos que presentar nuestros informes anuales, comprensivos de cómo fue el año pasado la implementación, informes más temáticos sobre género, sobre lo étnico, informes incluso confidenciales, cuando una de las partes nos pide informes sobre algún tema, quieren una aclaración sobre algo, las presentamos en general a la Comisión de Seguimiento, a la CICIBI, a la cooperación, a la sociedad civil, como lo hacemos hoy con ustedes, y a todas las demás entidades, incluido entonces del gobierno, por supuesto, que están comprometidos e involucrados con la implementación. Para estas tareas tenemos un equipo tanto en la Universidad de Notre Dame, como ustedes saben, está más o menos a 1 hora de Chicago, y en los Estados Unidos, pero tenemos un equipo muy técnico aquí en el país, también en las regiones. Leslie, por ejemplo, está monitoreando toda la situación en el territorio antioqueño, este equipo genera entonces estos informes y trabaja en la socialización de la información. Entonces, aquí ya empezamos a presentar lo que hay en concreto al interior de este cuarto informe. Quiero recordar que el periodo que cubre el cuarto informe es esencialmente el de 2019. Por la situación de COVID, hemos tenido una demora en sacar este informe. Solamente salió en junio, un poco más tarde, pero reporta esencialmente lo que se hizo con la implementación en el 2019. De todos modos, nosotros podemos hablar después también sobre algunos temas que hemos visto en los últimos 6 meses, en particular también en relación con el tema COVID, pero la presentación del cuarto informe está entonces actualizado hasta diciembre de 2019. Luis Felipe, te dejo la palabra para presentar entonces lo central del cuarto informe. Muchas gracias, Gerard. Pues primero me presento, mi nombre es Luis Felipe Botero, hago parte de la iniciativa Barómetro de seguimiento al acuerdo, a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, especialmente en los temas de PDET, PENIS y el enfoque territorial. Y les voy a presentar rápidamente los principales hallazgos de este cuarto informe. Lo primero es algunos mensajes clave que son transversales a la implementación que hemos encontrado, como decía Gerard, respecto al 2019. Y es que estamos en un punto crucial de transformación. Si ustedes vieron el subtítulo de nuestro reporte, es hacia la transformación territorial. Creemos que estamos en un punto, un punto de pivote de la implementación, y es que se debe pasar, digamos, de los temas del orden nacional, aprobación de políticas, aprobación de leyes, de presupuestos, etcétera, a hacer el énfasis en la implementación en los territorios, ¿sí? Una de las grandes apuestas del Acuerdo de Paz es la transformación de los territorios, de las condiciones de vida, de cómo se presenta el Estado en esas regiones, y creemos que este es el momento más
clave para reforzar esa parte. La segunda tiene que ver con la participación activa y efectiva de la sociedad civil para incrementar la legitimidad y la confianza. Uno de los mensajes claves del acuerdo de paz, si no, yo creo que el corazón del acuerdo de paz tiene que ver con la legitimidad, la democracia en las regiones, y esto pasa por la participación. ¿Sí? Una participación que no sea solo la presencia, sino que haya realmente incidencia de la sociedad civil, entendida de una manera amplia, grupos étnicos, sector privado, academia, etcétera, en las decisiones que afectan cómo se vive en sus territorios. Para esto también se necesita dinamizar los enfoques transversales del acuerdo de paz, que son bastante innovadores y, digamos, audaces en lo que quieren lograr. Tenemos el enfoque étnico y el de género, digamos que se entienden más, y el enfoque territorial, que hace una apuesta por esa participación de las regiones en su propia transformación. Tenemos el Plan Marco de Implementación, que es una herramienta de gobierno que también pasó por la aprobación de las partes y que lo que permite es ver desde el punto de vista del Ejecutivo, desde sus propias instituciones, mostrarle a la gente, a la sociedad civil, cómo va momento a momento, o por lo menos de una forma bastante al día, cómo va esa implementación. Entonces, un mensaje clave que nosotros damos es priorizar y actualizar lo más pronto posible ese plan marco de implementación y su visibilidad. Y por último, el tema de la integralidad del acuerdo. ¿Qué es la integralidad del acuerdo? El acuerdo apunta hacia varios temas, digamos, paralelamente. Por un lado, apunta hacia un tema de resolver los conflictos de la tierra, el desarrollo del bienestar en la ruralidad colombiana, pero también hacia la justicia y la reconciliación, también hacia el aumento de la participación, y un poco el mensaje es que todo esto tiene que funcionar al tiempo, ¿sí? Una sola parte no fue pensada para funcionar sin la otra, y esa integralidad del acuerdo tiene que ver tanto con la implementación nacional como con la implementación en los territorios. Tenemos algunos hallazgos comparativos internacionales, como decía Gerard, la matriz de acuerdos de paz dentro de la que se inscribe el barómetro, pues nos permite hacer algunas comparaciones con diferentes procesos de paz y su implementación alrededor del mundo. Uno es constatar que el riesgo de la aparición de grupos armados disidentes disminuye cuando hay una implementación robusta y aumenta cuando la implementación es débil. Digamos, esto es algo que nos permite ver efectos globales de la implementación y cómo esa implementación, a mayor robustez, a mayor, digamos, fuerza con que se implemente, tiene un efecto real en los grupos armados y las disidencias que pueden aparecer posteriormente a la firma de un acuerdo de paz. El segundo es resaltar que el acuerdo de paz colombiano es el más comprensivo de todos los que se encuentran analizados en la matriz PAM. ¿Por qué? Nos referimos a comprensivo a que va mucho más allá, digamos, de un cese al fuego, que es muchos acuerdos de paz son realmente más un cese al fuego. Nosotros los llamamos comprensivos cuando intentan ir más allá. En el caso colombiano hay un enfoque grande en programas de reforma social y de desarrollo rural, que a su vez pues hacen que el tiempo de implementación de este acuerdo de paz sea más largo. Muchas de las medidas están pensadas a 10 años, 15 años, lo cual no quiere decir comenzar a implementarlas tarde, sino que toman más tiempo en crear las transformaciones que se quieren, que por ejemplo las medidas de seguridad o de desarme, que desde la lógica comparada son más de corto y mediano plazo. Por último, sobre el apoyo público a los acuerdos, cuando hay percepción de que la implementación progresa y hay una consolidación de la paz, pues hay también un apoyo del público más amplio a los mismos acuerdos que cuando hay una percepción de que la implementación no está progresando. Entonces, para presentarles rápidamente la metodología, que ya Gerard dijo algo, ¿cómo hacemos este seguimiento? Entonces, identificamos 578 disposiciones que son compromisos escritos en el acuerdo
que se pueden verificar y observar. Estos los agrupamos en temas y subtemas, por ponerles un ejemplo. Un subtema es la JEP, un subtema es la reincorporación. ¿Sí? Son diferentes, digamos, paquetes de políticas que deben ser implementados y así hacemos ese seguimiento. Tenemos un equipo a nivel territorial, nacional, internacional, como dijo Gerard. Hemos recogido alrededor de 17,000 hechos de implementación que hemos codificado y analizado en una base de datos. Hemos revisado reportes de entidades estatales, de organizaciones sociales, de centros de pensamiento, de universidades, de organizaciones también internacionales como la misma Naciones Unidas, artículos periodísticos. Hacemos un seguimiento amplio, digamos, de un espectro amplio de medios, los grandes medios, los medios regionales, los medios alternativos, etcétera, y entrevistas directas con aliados a nivel nacional y en diferentes regiones. Entonces, ese seguimiento a los 578 compromisos nos permite hacer una codificación numérica de cómo avanza esa implementación. Esto nos permite ver, por ejemplo, cuántos de esos compromisos están en un momento, están completos, acaban de iniciar, o están en un estado intermedio, o no han iniciado en lo absoluto. Si ustedes ven aquí al final de la gráfica, al lado derecho, tenemos ese azul oscuro del fondo, es un 25% de los compromisos, una cuarta parte del acuerdo de paz está completo en su implementación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que decía literalmente ese compromiso se cumplió. Aquí hay que ser cuidadosos porque, digamos, tenemos unos compromisos que son de corto plazo, otros de mediano plazo y otros de largo plazo. Entonces, por ponerles un ejemplo, en ese 25% hay muchas cosas que tienen que ver con el proceso de dejación de armas y del acantonamiento que tuvo lugar en ese primer año. Luego tenemos un 15% de implementación mínima. Esto lo que queremos decir es que se ponen las bases de esa implementación. Por ejemplo, se saca una norma, se saca una legislación, y a partir de ese piso, digamos, de implementación que es indispensable, pues empieza el proceso de implementación, que el que ven de 34%, lo llamamos implementación intermedia, que quiere decir que de continuar ese ritmo va a completarse en el tiempo esperado. Por otro lado, tenemos un 26%, que lo ven en la parte de arriba, que son disposiciones que no han comenzado su implementación. Entonces tendríamos un cuarto que ya se completó, un cuarto que no ha iniciado y otro 50% que está en un momento diferenciado de implementación. Tenemos también los enfoques transversales que les decía ahorita. Tal vez el más popular por la polémica en su momento era el enfoque de género, pero no era el único. Teníamos un enfoque transversal territorial que es bastante innovador y original, digamos, del Acuerdo de Paz colombiano, y que lo que busca es una participación activa de las diferentes fuerzas sociales y poblaciones que hay en un territorio en la toma de decisiones sobre las medidas que se van a implementar en ese territorio. Entonces les pongo un ejemplo de que se ha avanzado en ese enfoque territorial. Ha habido un despliegue de entidades implementadoras en los territorios. Entonces ustedes pueden ver que ya la Comisión de la Verdad abrió sus casas de la verdad, la ART viene trabajando ya hace un buen tiempo en los territorios, la JEP también tiene a sus personas en territorios. Ha habido una socialización de planes de acción del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que realmente ha conseguido mucha confianza de las organizaciones locales por este procedimiento, y hay un avance en lo que se llaman las pequeñas obras de infraestructura de los PEDET en algunas regiones, que son una medida de creación de confianza y también de empoderamiento, porque estas obras las llevan a cabo juntas de acción comunal, organizaciones de base, autoridades étnicas, etcétera. ¿Qué oportunidades de mejora vemos? Fortalecer esos mecanismos donde hay un diálogo y una participación activa en los territorios, que es realmente lo que crea una legitimidad y una confianza
que el conflicto armado, digamos, había afectado mucho. Por otro lado, tenemos los enfoques de género y étnico, que hacen seguimiento específicamente a algunos de esos compromisos que tienen un componente de género, que buscan un impacto, digamos, diferenciado en mujeres y hombres, población LGBTI, que han sido desproporcionadamente afectados en el conflicto armado, y lo mismo con las medidas que tienen un enfoque transversal étnico, que igual que sucede, pues las etnias en Colombia, en la ruralidad, fueron afectadas de una manera muy desproporcionada en comparación con la población general. Entonces tenemos avances: el funcionamiento y participación de la Instancia Especial de Mujeres y la Instancia de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos, la elaboración de planes para indicadores del capítulo de género en el PMI, y la articulación del sistema integral con las comunidades indígenas, especialmente con los mecanismos de la justicia indígena. Retos: ha habido un incremento de los niveles de violencia y amenaza hacia mujeres y líderes étnicos en los territorios, y ha habido una baja inclusión del enfoque étnico en las normas, planes y programas, que nosotros hacemos el llamado a que se acelere. Seguimos. Ahora, punto por punto, vamos a ver rápidamente los 6 puntos del acuerdo. ¿Qué avances tenemos en el tema de la reforma rural integral? Tenemos 2 focos, digamos, de implementación en el punto 1. Uno que es el PDET. Se incluyó el PDET dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Eso estaba establecido dentro del acuerdo y se hizo efectivamente. Y se crea el instrumento de la hoja de ruta, que busca articular a las diferentes instituciones de nivel nacional y local en la implementación. Luego tenemos que también se incluyó el catastro como un servicio público dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene unas metas. También que se ha logrado incluir 1 millón de hectáreas en el Fondo de Tierras, que está establecido en el punto 1. Si bien entre los principales retos vemos que ese 1 millón de hectáreas no ha comenzado el proceso de adjudicación, que es, digamos, el sentido que tiene el Fondo de Tierras en el acuerdo. Y hay un tercer componente del punto 1, que son los planes nacionales sectoriales para la reforma rural integral, por ponerles un ejemplo: un plan de salud rural, un plan de vías terciarias para la ruralidad, un plan de educación rural. Sobre esos planes hay mucho retraso. Hay 16 planes que se deben promulgar, de los cuales solo 5 se han promulgado hasta el momento. En el punto 2, que trata sobre participación política, digamos, a diferencia de lo que es la percepción, digamos, del público, este es el punto que está más quedado en términos de implementación. Se avanzó en unos compromisos técnicos, pero falta avanzar en aquellos que buscan transformaciones estructurales en la participación política y la democracia. Por ponerles un ejemplo, en el punto 2 están las curules, la circunscripción especial para la paz, las 16 curules, que eso es uno de esos mecanismos de transformación en cómo se hace la participación política en Colombia, que el acuerdo considera que junto con los temas de la ruralidad son, digamos, los 2 puntos originales del conflicto armado. Entonces, tenemos estos avances técnicos en los temas de participación electoral, elaboración del plan de desarrollo, uno muy importante sobre emisoras comunitarias. Por ejemplo, en el tema del estatuto de la oposición, que se avanzó antes, pero hay unos retos, y es que falta aprobar unas leyes para esa reforma democrática, como el de la reforma política y lo que les decía de las circunscripciones especiales, y que ha habido poco avance en unas medidas que están allí, que están enfocadas a la protesta y la movilización social como un derecho. En el punto 3, que se llama del fin del conflicto, que aborda, por ejemplo, temas de la reincorporación, tenemos avances. Se avanzó en la aprobación de proyectos colectivos e individuales. Digamos, desde hace 2 años eso ha tomado una velocidad mayor que en el año 1. Se aprobó una ruta de reincorporación, se dio continuidad a los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR, y se avanzó en la adquisición de esos predios
para los que tienen una vocación de permanencia. Retos. El reto de la seguridad es el más grande. El 2019 fue el año más mortal para los excombatientes, con 77 homicidios. Y el otro reto grande es las tierras para los proyectos productivos. Esos dos, si ustedes hablan con los excombatientes en proceso de reincorporación, muchos de ellos les van a decir que estas son dos grandes preocupaciones. Por otro lado, en ese punto 3 están las garantías de seguridad, que vemos que se han implementado de manera fragmentada, desarticulada y con baja participación. Avances. Desarrollo de metodologías por parte de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y el Cuerpo de Élite, lo que ha llevado a que hayan mejoras en los avances investigativos en el caso de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes. Retos. El agravamiento de esas situaciones, de esas condiciones de seguridad para líderes y defensores de derechos humanos. Esto en 2019, pero pues vemos una continuidad también en 2020 y durante la emergencia. Y el funcionamiento fragmentado del CISEP, que es el mecanismo para el ejercicio de seguridad para el ejercicio de la política. Punto 4, la solución al problema de las drogas ilícitas. Aquí está el PENIS. Tenemos avances. A pesar de las dificultades, digamos, que ha tenido la implementación del PENIS, que ha sido muy polémico, diferentes partes con diferentes visiones en un tema que es muy difícil y de posiciones muy polarizadas. Sin embargo, se ha mantenido andando el programa, lo cual es muy importante, incluye a más de 99,000 familias de excocaleros en Colombia. Y ha habido un incremento en la asistencia técnica y los proyectos de seguridad alimentaria. Esa asistencia técnica es muy importante para desarrollar los proyectos productivos con los cuales esas familias reemplazan, pues, cuando tenían como un sostenimiento económico a partir de la coca. Retos, demoras en la operación del PENIS, choques entre beneficiarios y el programa, y también, digamos, esa amenaza que sigue por allí del tema de la erradicación forzosa, que causa muchos de esos choques. Por otro lado, el reto es mejorar esos espacios de participación internos que tiene el PENIS, donde se encuentran funcionarios y líderes de las comunidades que hacen sustitución. Son espacios muy importantes que, al igual que con el mensaje general que damos, hay que aprovecharlos y hay que fortalecerlos, ¿sí? Porque es donde se abordan, digamos, los problemas del día a día de la implementación. Y en el caso del PENIS, pues son problemas muy grandes y con muchos impactos. Por otro lado, el punto 5, donde está el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, destacamos que fue el que más avanzó en el 2019 y sus grandes avances, diríamos, los procesos participativos en las regiones, sobre todo con víctimas, que han logrado una construcción de confianza muy importante para el buen funcionamiento del sistema. Retos, la articulación entre el sistema y la unidad de víctimas, todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, que es, digamos, la cuarta pata que tiene ese punto 5, aparte de la comisión, la JEP y la unidad de búsqueda, es la unidad de víctimas, y debe haber un trabajo más armónico en el nivel territorial entre estas diferentes entidades. Falta priorizar los procesos de reparación colectiva, que según el acuerdo deben estar asociados a la implementación del PEDET, y está el tema de la reforma o la extensión de la ley de víctimas, que es un pendiente que está ahí muy importante en este punto. Por último, el punto 6, que tiene que ver con la implementación y la verificación. Vemos como avance el mantenimiento de la CECIVI, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, hasta el 2021. Es muy importante que ese espacio se mantenga, eso también nos lo muestran los análisis comparados. La dinamización este año de la instancia de alto nivel de los pueblos étnicos, que digamos ya tienen un plan de trabajo,
un presupuesto para funcionar, que es muy importante para esta implementación territorial que les contaba. El apoyo financiero de la comunidad internacional y la entrada más robusta del sector privado a apoyar temas de implementación. ¿Cuál es el reto? Poco avance en las prioridades de implementación normativa que aparecen en ese punto 6 y en la cual pues hay normatividades que deben avanzarse pronto en diferentes puntos. Ya les voy a contar. Hay oportunidades para fortalecer la implementación. Todas esas leyes que les contaba que tienen que ver con el punto 2, con la reforma política, con aumentar las posibilidades de participación, digamos las que tienen que ver con apertura democrática. Una segunda oportunidad, priorizar la implementación de los compromisos con enfoque étnico y de género de los puntos 1 y 4, porque son los que tienen un efecto mayor en la transformación de la ruralidad y de los territorios que han sido más afectados por el conflicto armado. Fortalecer técnica y financieramente los consejos territoriales de paz y su articulación con el Consejo Nacional. Creemos que este sistema de consejos territoriales locales, departamentales de paz y el Consejo Nacional, pues digamos, son como un poco el sistema sanguíneo de la implementación, ¿sí? Porque es lo que puede llevar a un diálogo en los territorios y en el nivel nacional entre los diferentes actores involucrados. Completar el PENIS como parte de una política integral antidrogas, tener una ruta para el tema de cultivos en parques naturales, en territorios étnicos y fortalecer las capacidades de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, el Cuerpo de Élite y la UNIPEP, esto para tener unos efectos en temas de seguridad, que es una de las grandes preocupaciones de la implementación. Entonces, hasta ahí la presentación de este informe. Muchísimas gracias. Y ahora Leslie nos va a presentar sobre la implementación en Antioquia. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando a través del Facebook Live del Centro de Fe y Culturas, y nuevamente agradecer por este espacio que se convierte en una excusa para seguir conversando sobre la construcción de paz en nuestro departamento. También invitar a todas las personas que nos están siguiendo a formular sus preguntas, sus reflexiones, ya que este espacio también busca tener una conversación con todas las personas que se encuentran conectadas. Este informe de seguimiento territorial a la implementación del acuerdo está compuesto por 4 temas. Uno es la metodología de seguimiento territorial. 2 es el balance sobre la implementación. La tercera es factores de desestabilización. Y 4, los factores de transformación. Esta estrategia territorial ha venido trabajando en una construcción de análisis que dan cuenta de las particularidades de la implementación de cada uno de los territorios, así como unos factores de desestabilización y de transformación que han influido en los procesos de implementación y cómo también interactúan los actores relevantes en el desarrollo de los compromisos consignados en el acuerdo. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar ahorita son unas dinámicas de implementación en el territorio que evidenciaron características que dificultan, obstaculizan o potencian la materialización del acuerdo. Y con ello, y por ello es que nosotros estamos incluyendo estos factores de desestabilización y transformación, que son una mirada de contexto que nos permite identificar también cuáles son los principales retos a la hora de materializar lo contenido en el acuerdo desde el enfoque territorial. Siendo así, entonces, nuestra metodología de seguimiento territorial estuvo basada con una recolección de información donde se realizaron cerca de 187 entrevistas con instituciones implementadoras, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y líderes y lideresas sociales, además de 5 talleres con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, liderazgos territoriales y un rastreo de prensa diario que sistematizó cerca de 640 noticias de prensa y una revisión de documentos de análisis sobre las dinámicas territoriales que hacen las diferentes organizaciones en Antioquia y también entidades del Estado.
Esta recolección de información fue realizada desde mayo del 2018 hasta mayo del 2019. Este seguimiento territorial también contempló la priorización de unos subtemas en la implementación para el seguimiento en cada territorio, teniendo en cuenta las particularidades que habían en ese momento. Estamos hablando del 2018. El primer subtema priorizado fueron los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, las garantías de seguridad para el ejercicio de la política, la reincorporación social y económica y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PENIS. También vale la pena recordar que este seguimiento territorial se hizo en dos regiones PEDET en Antioquia. Las regiones PEDET desde el Bajo Cauca Norte y Nordeste y el Urabá antioqueño. También es importante que resaltemos que hay 3 municipios que hacen parte de 2 regiones PEDET que no son estas. Uno es el municipio de Yondó, que hace parte de la regional sur de Córdoba, del PEDET sur de Córdoba, y Murindó y Vigía del Fuerte, que hace parte del PEDET Chocó. También se realizó una recolección de información, como ya les expuse, a través de diferentes fuentes y herramientas de investigación, y esto se logró mediante una triangulación de la información y unas conversaciones periódicas sobre las dinámicas territoriales con las otras regiones de monitoreo. Es decir, intercambiábamos todo lo que venía sucediendo en las regiones de Antioquia con las regiones del Putumayo, Caquetá, Chocó, sur de Córdoba y Montes de María, donde realizamos también la estrategia territorial de seguimiento a la implementación. En nuestro balance, entonces, ligado al punto 1 del acuerdo, están los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Allí los principales avances que identificamos fue la formulación, diseño y aprobación del PEDET y del PATR, que son los planes de acción territorial para la renovación. Las iniciativas regionales y municipales alineadas o incluidas en los planes de desarrollo. Ahí hay un acumulado muy importante que desde el año pasado los equipos de la Agencia de Renovación del Territorio hicieron en materia de incidencia política con las candidaturas y luego con las alcaldías electas, y encontramos que en la totalidad de los municipios PEDET hay incluidas iniciativas PEDET dentro de los planes de desarrollo, al igual que en el plan de desarrollo departamental. Obras PEDET que hacían entregadas en estas subregiones, han sido entregadas 86 obras PEDET en el Bajo Cauca, 5 en el Urabá, y están en ejecución algunas obras que han realizado resguardos indígenas y organizaciones comunitarias. Vale la pena resaltar en los enfoques étnicos, en los enfoques étnicos, que el 18% de las iniciativas PEDET en el Urabá tienen este enfoque, el 13% en el Bajo Cauca Norte y Nordeste. Los retos para la implementación de los PEDET en los territorios es acelerar la implementación de las obras contenidas en el Plan de Acción Territorial para la Renovación. Esto es muy importante porque estos planes tienen una visión subregional y allí están contenidas obras de infraestructura que abarcan 2 o más municipios, pero también hay unas apuestas muy importantes sobre el ordenamiento de la propiedad rural en lo que corresponde a los límites territoriales que hoy están por definirse en algunos municipios, pero también estos traslapes que hay entre consejos comunitarios y resguardos indígenas, que también lo contemplaremos más adelante. Y definiremos también cómo esta problemática de las conflictividades territoriales son un factor que desestabilizan la implementación del acuerdo en el territorio. Otro reto muy significativo es garantizar la participación de comunidades y organizaciones en la construcción de la hoja de ruta. Lo que nos hemos encontrado es que después de la finalización de todo ese proceso de planeación en la segunda mitad del 2018, la mayoría de los espacios de participación dejaron de funcionar. No obstante, la agencia ha venido reabriendo algunos de estos espacios, pero hay un espacio de tiempo muy considerable desde esta fecha a la actual, donde las oficinas territoriales de la agencia
trabajaron en toda la organización y procesamiento de las iniciativas en temas de gestión y ejecución, pero esto no ha sido aún muy socializado y ha tenido una participación amplia por parte de los grupos motores, que fueron los delegados en ese momento para hacerle seguimiento, para estar en función de la ejecución de los PDET de una manera integral, y no solamente contemplar una participación en el diseño de la formulación, sino en todo el ciclo, digamos, de la política pública de los PDET, es decir, de la ejecución, de la evaluación de los mismos. Nuestro siguiente punto fueron garantías de seguridad y protección para el ejercicio de la política de nuestro monitoreo. En los avances encontramos que en la región se han emitido 9 alertas tempranas por parte del sistema de alertas tempranas de la Defensoría, y hay un acumulado histórico de procesos como la Mesa de Garantías Departamental y la organización Caucopana. La organización Caucopana en el año 2015 comenzó todo su proceso para tener medidas de protección colectiva, proceso que logró materializarse el año pasado, en el 2019, y que hoy es el único proceso que tiene medidas de protección colectiva, y hay hoy 2 organizaciones que se encuentran también en ese trámite. Por un lado está Ríos Vivos y está Amerigua. ¿Cuáles son los principales retos? Hay un incremento en las amenazas y asesinatos de líderes, excombatientes y comunidades rurales. Antioquia es el segundo departamento con el mayor número de asesinatos a líderes, a lideresas. Otro reto es implementar las medidas contempladas en el decreto 660 para garantizar la seguridad de las comunidades rurales. Este decreto fue expedido en el 2018 y allí lo más urgente es poder contar con los recursos para poder implementar esto en los municipios, que entre otras contempla la promoción de representantes de la sociedad civil que sean promotores para la convivencia y la paz, y el fortalecimiento también de las guardias indígenas. Y otro reto muy importante es la atención inmediata a las situaciones de riesgo anunciadas por las alertas tempranas. Lo que hemos evidenciado es que si bien los informes del sistema de alertas tempranas evidencian unas progresivas amenazas para la población civil en los últimos años, estas han sido discutidas en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de estas alertas, que se llama CIPRAT, donde se definen acciones concretas de diferentes instituciones estatales que deben tomar para evitar la materialización del riesgo. No obstante, se siguen presentando las violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, y esto se explica en parte por una insuficiente gestión de las instituciones encargadas de actuar frente a estas alertas, por la coordinación además limitada de las mismas y por las dificultades para el Estado Nacional de responder a los riesgos del territorio de manera oportuna, ya que la entidad encargada para el trámite de este comité, de esta comisión intersectorial, es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no tiene un despliegue en los territorios de manera efectiva que nos lleve a garantizar una mejor gestión de estas alertas tempranas. Y en las oportunidades de mejora identificamos el diseñar metodologías de seguimiento y verificación a los compromisos de CIPRAT. Esto es muy importante, que se pueda hacer monitoreo y seguimiento sobre estos acuerdos. Activar las medidas necesarias para la protección de líderes, lideresas combatientes, sobre todo en los territorios rurales. Hay una cantidad de amenazas y asesinatos a líderes y a lideresas en la ruralidad, y los protocolos que hoy están establecidos en muchas ocasiones no tienen en cuenta la ruralidad. Son chalecos o son equipos de celular que en algunos territorios no tienen señal, entonces tienen baja efectividad. Cuando tienen los esquemas de escoltas, los escoltas no se pueden dirigir hasta la comunidad indígena o no se pueden dirigir hasta una vereda lejana, que es donde se encuentran
estos defensores y defensoras de derechos humanos. También otra oportunidad de mejora son las medidas de protección colectiva, poder avanzar con estos dos casos más, con Amerigua y Ríos Vivos. Y otra labor muy importante es visibilizar la situación de las comunidades y los líderes sociales, lo cual hace parte del punto 2 del acuerdo en todo lo que corresponde a medidas de no estigmatización y valoración sobre el ejercicio de la defensa sobre lo público. Nuestro tercer punto de seguimiento territorial es la reincorporación social económica. Allí los avances es el mantenimiento de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCRs y las nuevas áreas de reincorporación. En el caso de Antioquia tenemos que se han mantenido los espacios de Llano Grande en Dabeiba, de La Plancha en Alorí, Carrizal en Remedios, y las nuevas áreas de reincorporación en el municipio de San José de Mutatá, en la vereda San José de Leones. De otro lado, entonces tenemos que hay 1.362 personas en un proceso de reincorporación en el departamento y en marcha hay 34 proyectos comunitarios autofinanciados por combatientes de FARC, 7 proyectos que han sido ejecutados con recursos de cooperación y 6 con recursos de la Agencia de Reincorporación y Normalización, además de los procesos educativos, de formación laboral y de reincorporación comunitaria. Los grandes retos están en las garantías de seguridad y protección a excombatientes. Ya en el mes de julio se movilizó se trasladó el ETCR que se ubicaba en el municipio de Ituango, en la vereda de Santa Lucía, y correspondía justamente a las pocas garantías sobre seguridad. Es el municipio con el mayor número de excombatientes asesinados, 11 en el país, y esto es un gran reto que tiene para avanzar en la implementación en materia de reincorporación social y económica. También tenemos otro reto, es el acceso a las redes de comercialización, una precaria infraestructura vial en la región y hacia los ETCRs y puntos de reagrupamiento. Como ustedes se pueden dar cuenta, este acuerdo de paz es integral y todo lo que se abone a la implementación del PDED, por ejemplo, repercute en la reincorporación social económica, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en esta infraestructura vial en los municipios, ya que en su totalidad los ETCRs también se encuentran en los municipios PDED. Por otro lado, hay una oportunidad de mejora que es diseñar e implementar estrategias de protección para los reincorporados. Y aquí hay un modelo bastante exitoso que se encuentra en la nueva área de reincorporación en San José de León y tiene que ver con una autonomía frente a las decisiones que se toman allí en materia de seguridad y protección por parte de los excombatientes que se encuentran en esta zona. El punto número 4, que es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Los principales avances identificados son 11.778 familias vinculadas, que corresponden al 11% de familias a nivel nacional, y 6.500 hectáreas, que corresponden el 15% de las hectáreas que fueron vinculadas al programa del nivel nacional en 5 municipios. Los 5 municipios son Tarazá, Cáceres, Ituango, Valdivia y Anorí y Briceño. Tenemos el 4% de proyectos productivos completados después de 3 años de la implementación. Vale la pena mencionar que este 4% completado se encuentra en el municipio de Briceño, que fue el primero que empezó con esta estrategia como parte del esfuerzo conjunto entre el gobierno y las FARC, aún durante las negociaciones, es decir, en el año 2016, y constituyó un modelo piloto del PENIS y desminado humanitario, y que en una primera fase se incluyeron 11 veredas y en una segunda la restante 23. Este pilotaje también nos da unas muy buenas experiencias sobre hacer el programa de sustitución
erradicación de cultivos ilícitos en todos los municipios, en todo el municipio, en todas las veredas y corregimientos, cosa bastante diferente que ocurre con el resto de los municipios, donde son algunos núcleos zonales y veredales que están incluidos en los acuerdos colectivos. ¿Cuáles son los retos allí? Asignar a tiempo los operadores y la asistencia técnica y la entrega de insumos, que es donde se presentan algunos retrasos. Mantener la realización periódica de los comités asesores territoriales para la incidencia, con una mayor incidencia de los delegados municipales en la toma de decisiones. No es solamente una reunión periódica, sino que también se tengan en cuenta las visiones de estos delegados en cada uno de los municipios, y la implementación de los compromisos con enfoque étnico y de género, que no es muy claro en los datos desagregados que presenta la dirección, así como el incremento de riesgo a los líderes PENIS, sobre todo ahorita con la llegada de otros programas como Hecho a la Medida, donde está generando muchas distorsiones frente a lo que es el PENIS y frente a lo que es al programa de Hecho a la Medida. De allí se quedan, digamos, en el medio de ambos programas los líderes PENIS, que como presentan opciones diferentes, las comunidades hacen reclamos, pero también los riesgos tienen que ver con la presencia de actores armados que estarían presionando, sobre todo en Tarazá, en Cáceres, en Ituango y en Valdivia, por la resiembra. Y en oportunidades de mejora tenemos verificar y donde proceda a reactivar las familias suspendidas del programa, que por temas de los documentos presentados fueron suspendidas, y allí es muy importante volver a verificar y reactivar y tener una hoja de ruta establecida para ella con mayor celeridad, y fortalecer estas instancias de diálogo y participación entre el gobierno nacional, local y comunidades sobre la implementación del PENIS. En los factores de desestabilización, como lo mencionábamos al comienzo, identificamos todos aquellos factores que obstaculizan o dificultan la implementación del acuerdo. Entre estos factores identificamos la presencia de grupos armados, muy fuertemente las disputas territoriales que se están llevando a cabo sobre el Bajo Cauca, norte y nordeste del departamento de Antioquia, y una confrontación que se está agudizando sobre los municipios de Dabeiba, que se conectan con Ituango, Peque, y allí también estaría Urrao, como esa zona de tránsito entre el Chocó, que conecta al Pacífico y al Mar Caribe, con el nodo del Paranillo y toda la serranía de la Vive. Aunque encontramos, y tiene la totalidad del territorio, presencia de actores armados, en algunos lugares de una manera hegemónica, como en el Urabá antioqueño, en los municipios de Necoclí, Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, con una fuerte presencia de las AGC, y en otros lados, como lo indicábamos ahorita, con una disputa fuerte territorial en Bajo Cauca, norte y nordeste y hacia el occidente del departamento. De otro lado, también identificamos unos conflictos por tierra y territorio, donde en el departamento existe una alta informalidad en la propiedad rural, unos procesos lentos en la restitución de tierras que no se han iniciado o están en ejecución, y la ubicación de campesinado en zonas con restricción ambiental, como el Parque Natural Nacional Noel Paramillo, y otras zonas que están bajo ley segunda o ley de reserva forestal. Además, en cuanto a los pueblos étnicos, algunos resguardos indígenas y consejos comunitarios que se encuentran formalizados, se presentan inconsistencias por los linderos, por los traslapes, también con algunas zonas de reserva forestal, y la solicitud de adjudicación de algunos títulos mineros en estas zonas.
También identificamos otro factor de desestabilización, la baja gobernanza, los diferentes políticos de la región a nivel nacional y municipal, que han sido investigados y condenados por varios escándalos de corrupción, aunque ninguno de ellos tienen escándalos relacionados con recursos para la paz. Es un riesgo en la región que es latente, sobre todo en el Bajo Cauca y en el Urabá, que fueron donde en el periodo anterior se presentaron algunos de estos casos e investigaciones. Y hay otros que ya son los factores, las economías ilegales y criminales ligadas al narcotráfico, donde hay unos importantes corredores frente a todo el Golfo de Urabá, un corredor muy significativo entre el norte y nordeste, también hacia el Urabá antioqueño y así al occidente, y unos frentes de deforestación importantes, sobre todo la Serranía de San Lucas, la Serranía de la Vive, el Parque Nacional Natural del Nudo del Paramillo, y también unos conflictos por delimitación en los municipios, en Tarazá con Puerto Libertador, entre Tarazá, Cáceres, entre Cáceres y Zaragoza, y en el Urabá antioqueño entre Mutatá y la zona limítrofe con el Chocó, con el Carmen del Darién y Río Sucio. Y por último tendremos unos factores de transformación que sin ser parte del acuerdo final contribuyen a su implementación y a la sostenibilidad de lo pactado. Algunas de estas experiencias dan cuenta de cómo las comunidades étnicas, las organizaciones sociales, los gobiernos locales, la cooperación internacional y el sector privado han puesto en marcha distintas iniciativas que han promovido la movilización social, el diálogo y la articulación con los diferentes sectores para la construcción de paz en el departamento. Es importante resaltar toda la infraestructura institucional de entidades como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, con las Casas de la Verdad en los municipios de Apartado y Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz, que tienen unas sedes en la región, en el municipio de Apartado, pero también, y muy importante, el caso 004, que se enfoca en parte de la región del Urabá antioqueño, y la presencia de otras entidades implementadoras como la Agencia de Renovación del Territorio, la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, y por otro lado es muy importante resaltar que los PEDET se han convertido en una cascada positiva que han transformado el territorio. Por ejemplo, las obras PEDET que se han implementado en la zona representan pasos para la transformación e influyen en otras partes del acuerdo, como en el punto 4 y en el punto 3, el punto 4 que sustituciona los cultivos ilícitos y el punto 3 que corresponde a la reincorporación social y económica. También es importante mencionar este pilotaje desminado que en el municipio de Briceño facilitó el acceso y avances también en el punto 4, y es importante mencionar también que el desminado en la región no avanzaba en otras zonas, como en el caso del resguardo Jaiducamá en el municipio de Ituango, donde este pueblo en Vera tiene y está priorizado en el capítulo étnico contemplado en el acuerdo de paz. También hay otras acciones que han representado una cascada positiva, como la presencia de los ETCRs y los DNAR, en cuanto han logrado construir paz y una relación con las comunidades donde allí se encuentran, y han propiciado actividades para la reconstrucción del tejido social, como es en el municipio de Carrizal con el Festival de la Cometa, también las diferentes actividades que se han hecho en Dabeiba con las comunidades aledañas, alrededor de una emisora con jóvenes, en el municipio de Mutatá y las acciones que se han realizado alrededor de la reforestación de la zona también con las comunidades aledañas, los convites para las construcciones de carreteras, y
es importante, por último, finalizar que el gran hallazgo de nuestro informe territorial es que la sociedad civil antioqueña sigue siendo el gran soporte para la implementación del acuerdo en el territorio. Entonces, muchísimas gracias y esperamos sus preguntas y reflexiones a continuación. Muchísimas gracias al Instituto Kroc por este valioso análisis, por esta información tan importante, a Leslie, a Luis Felipe y a Gerard Martin, muchísimas gracias. Nos han llegado algunas inquietudes y preguntas que se las quisiéramos hacer en bloque debido al asunto del tema. Entonces, la primera inquietud es en referencia al informe ejecutivo del informe, de este tercer informe, donde estamos analizando todo el año 2019 y en la exposición aparece una clara identificación de la tendencia frente a los asesinatos de líderes y lideresas sociales y sobre todo campesinos en la implementación entonces del punto 4, la sustitución de cultivos, y en el informe ejecutivo no aparece dicho trabajo. O mejor, dicha situación. Esa es como la primera inquietud. Segundo, queremos, si a ustedes les suscita, siendo que fue en julio de este año, pero de todas maneras, en el impacto que tendrá en la implementación del acuerdo, el tema de haber trasladado o tenido que trasladar y cancelar el ETCR de Ituango, eso cómo se corresponde dentro de la implementación del acuerdo. El tercer punto que nos aparece es en referencia, excúsenme, lo tenía acá, en el plan de desarrollo de Antioquia, después de ese minucioso y detallado análisis que hace Leslie, pero en concreto en el plan de desarrollo de Antioquia, cómo aparece el tema de la implementación del acuerdo y sobre todo, Leslie, los recursos que la gobernación pone allí. La cuarta inquietud, queremos decirla, que la presentan en los participantes, la voy a leer textual porque me parece interesante, cómo perciben la coordinación y la sinergia entre diferentes instituciones implementadoras del acuerdo, tanto a nivel nacional como local en los territorios, y qué balance hacen de la implementación del acuerdo en cuanto a avances para las mujeres, tanto excombatientes como mujeres en los territorios PEDET. Y ahí queremos juntar en el punto 6 de los mecanismos de implementación y verificación queremos preguntar muy puntualmente la participación del empresariado, que también ustedes lo desarrollan. Y bueno, son muchas inquietudes que nos presentan los participantes, pero el estado de los PENIS, sobre todo en el aspecto de orden social, todo lo que estamos viendo actualmente sobre la erradicación forzosa y, digámoslo así, a contrapelo del programa como tal de la erradicación voluntaria con el campesinado. El asunto de la ley de víctimas, que también lo plantean ustedes como una necesidad de profundizar la extensión de la misma. Son entonces las inquietudes que hemos recogido y bueno, yo sé que no es fácil responder con detalle todas ellas, pero lo queríamos hacer de manera de cascada. Entonces, repitiendo el agradecimiento y la generosidad de ustedes en este
informe tan detallado en el cumplimiento, o mejor, en el seguimiento a la implementación de los 578 compromisos, de los 18 temas y de los 170 subtemas en esta matriz, que de verdad me parece muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Pues pensábamos organizarnos un poco abordando primero los temas nacionales, del informe nacional yo, y ya las preocupaciones regionales, Leslie, y pues Gerard me complementará en varios de ellos. La primera pregunta sobre el asesinato de los líderes del PENIS, pues no tengo el detalle, digamos, de que si no quedó explícito en el resumen, pero sí en el informe grande. Creo que iba por ahí la pregunta. Pero digamos, con respecto al asesinato de líderes, hay varias, hay varias categorías de líderes que están siendo asesinados o amenazados por temas relacionados con la implementación del acuerdo de paz. Uno de ellos es el PENIS, pero también, digamos, es el caso de los reincorporados, de los líderes de derechos humanos, de los líderes de tierras, que, digamos, venían siendo amenazados y asesinados desde antes. Pues, ¿qué te puedo decir sobre los asesinatos de los líderes PENIS? Digamos, tiene que haber un reconocimiento de que ese liderazgo es una de las razones por las cuales son amenazados y asesinados, ya que los hace visibles frente a unos actores armados cuyo interés principal pues es no perder sus rentas, y eso les da una visibilidad y una necesidad de protección muy específica. Y sobre ese tema de protección nosotros ponemos el acento en que no es solo un tema de chalecos y escoltas, hay un tema de protección colectiva que necesita ser apoyado y reforzado, ¿sí? Como decía alguna lideresa de Montes de María, un líder fuera de su territorio es una comunidad, digamos, golpeada, ¿sí? Porque quien hace valer los derechos de esa comunidad no puede hacerlo, ¿sí? Entonces, digamos, hay un impacto colectivo, además del individual. Sobre el tema de la articulación a nivel nacional y territorial, digamos, yo que hago el seguimiento de PDET, es muy clara esa dificultad. Yo creo que es una dificultad estructural del Estado colombiano, ¿sí? La dificultad a nivel nacional, digamos, se puede ver para, por ejemplo, la Consejería de Estabilización, trabajar con los ministerios, sea en este gobierno, sea en el anterior, sea en los anteriores, un poco como que cada uno va con su misión y sus metas, y es difícil hacerlo, esa articulación. Ahora pensemos, estos son instituciones nuevas, ¿sí? Muchas de ellas son las primeras que llegan a esos territorios más allá del ejército y los alcaldes, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, la ART o el PENIS son la primera vez que en muchas regiones los campesinos ven al Estado de una forma que no sea un militar, ¿sí? Entonces, digamos, hay una situación novedosa, una tradición, digamos, que pesa para dificultar esa articulación, pero claramente es una necesidad. Y yo creo que es algo que se va aprendiendo también. O sea, ve uno que, por ejemplo, entre PENIS y PEDET están mejor de lo que estaban hace un año, 2 años. O sea, ya empiezan como a hablar entre ellos. Y en el caso del sistema creo que es una muy buena cosa mostrar. Y bueno, Leslie nos dirá ya, digamos, en la perspectiva más regional, ese tema de la articulación institucional. Sobre el tema del enfoque de género y las mujeres, lo que nosotros tenemos es que al hacer el seguimiento específico de esas disposiciones de género, hay una brecha que se puede ver numéricamente. Sobre eso los invito a consultar quien esté realmente interesado en ese tema. Nosotros hemos sacado 2 informes sobre la implementación con enfoque de género en compañía de ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, si no estoy mal. Los invito a revisar también el último de esos informes, no tiene mucho tiempo de haberlo sacado, y muestra, explicita, digamos, esa brecha, la desagrega en cómo se ve en los territorios, y parte de eso tiene que ver en la inclusión del enfoque en las políticas, ¿sí? Que es, digamos, algo que el Estado colombiano no estaba acostumbrado a hacer, ¿sí?
pero cada vez, digamos, hay que promover que lo haga más y más hasta que se vuelva como un reflejo, ¿sí? Tenemos también el tema de la participación del empresariado. Como les decía al final, eso es una de las buenas noticias, yo creo, del último año, últimos 2 años, y es que se ha venido incrementando. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Antioquia eso es muy significativo, creo que incluso más que en otras regiones, digamos, en una decisión colectiva del empresariado como grupo, de pronto un par no estén en esa tónica, pero la mayoría uno los ve que están como, bueno, vamos a ayudar a meterle el hombro a las iniciativas PENIS. Hay un entendimiento como del bien común de la implementación del acuerdo también para los actores privados. Tenemos también uno más que era el tema del PENIS y la erradicación forzosa. Digamos, el acuerdo da una prioridad a la sustitución voluntaria, ¿sí? La Corte Constitucional se ha manifestado en ese favor, pero el acuerdo no renuncia a que el Estado pueda usar las otras opciones, digamos, de fuerza. O sea, en eso hay que ser muy claros. El acuerdo no vive la erradicación forzosa, ni siquiera la fumigación, ¿sí? Lo que dice es, usted primero tiene que intentar la sustitución voluntaria. Sin embargo, pues esto es algo que, digamos, no es muy nuevo, los conflictos que crean en los territorios, y nuestro llamado ahí es a buscar formas de evitar esos choques armados que durante el COVID pareciera que se incrementaran. Yo creo que aumentó su visibilidad más que su cantidad. Y es tener formas de resolver ese conflicto cuando se presenta, tener intermediadores a nivel local. Hemos visto en muchas partes por nuestra relación con Pastoral que a veces son sacerdotes, gente de las diócesis, otras veces son alcaldes que están ahí como para que la cosa no escale, porque es una situación muy complicada en Nariño, en Antioquia, en el Caquetá, en todos lados es una situación bien difícil. Y digamos, pues tanto por lo que muestra la estadística, como por el espíritu del mismo acuerdo, pues la opción de la sustitución voluntaria es la ideal para promover, sin que las otras puedan ser tenidas en cuenta cuando hay un incumplimiento, ¿sí? O una falta de voluntad para hacer sustitución voluntaria. Listo, creo que eso está ahí, Leslie, si tú nos puedes dar como una perspectiva de cómo lo has visto tú ya más en lo regional. Listo, muchas gracias a todas las personas por las intervenciones. Yo solamente aclararé algo que apareció en el chat de Facebook. Corrijo, el informe va desde mediados, el seguimiento territorial va desde mediados del 2018 hasta mayo del 2020. Me comí todo este año, seguramente por estos temas del COVID y la pandemia. El primer punto que tiene que ver con los asesinatos a líderes PENIS en Antioquia, y esto está vinculado a lo último que planteaba Luis Felipe, y es evidente la presencia y el control de los actores armados en el territorio, control territorial y poblacional. Yo creo que los asesinatos y las intimidaciones que ha habido en este escenario de pandemia sobre toques de queda que los propios actores armados tienen sobre el territorio es una evidencia de este control y esta gobernanza sobre el territorio. Y en ese sentido vale la pena mencionar que ya una alerta temprana del 2018 que fue reactivada, que fue, digamos, vuelta a poner en consideración por parte de la Defensoría, señala las intimidaciones y las extorsiones que los diferentes grupos armados en la región del Bajo Cauca han hecho a las familias beneficiarias del PENIS. Entonces no son solamente los líderes del programa, sino también todas las familias que están inmersas en una lógica que tiene que ver justamente con este control
poblacional y territorial. Y en ese sentido, entonces aparecieron también muchas amenazas a líderes de PENIS porque los diferentes grupos armados les estaban solicitando el listado de las familias que hacían parte del programa y se los estaba solicitando justamente para todo este tema de las extorsiones. Entonces, aquí no solamente es una presión por resembrar, sino también es cómo las economías criminales de estos grupos armados se nutren de diferentes fuentes, y una de ellas entonces tiene que ver con estas extorsiones al programa de PENIS, que desde el 2008 la Defensoría del Pueblo, reitero, ha manifestado en la región. De otro lado, es histórico, uno de los conflictos históricos que busca abordar este acuerdo de paz con el enfoque territorial tiene que ver con esa nación-territorio y tiene que ver con esa noción que tenemos de leer la participación ciudadana alrededor de solamente espacios de construcción de políticas públicas como el diseño o la formulación, pero sin avanzar en estrategias de una ejecución compartida, de una corresponsabilidad, de una evaluación constante sobre la implementación. Y en este aspecto es importante señalar que en lo departamental notamos también que varias de las entidades hay una articulación fragmentada, digámoslo así. Entonces, y esto depende mucho del punto del acuerdo. Entonces, sobre el sistema integral hay una articulación que en algunos temas funciona muy bien, en temas pedagógicos funciona para la comisión de esclarecimiento, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la JEP han hecho muchas jornadas pedagógicas conjuntas, pero en acción concreta y material no se evidencia como tal. Entonces, por un lado tenemos a la JEP en el caso 004 haciendo jornadas para la inscripción de víctimas, que da cerca de 35.000 víctimas en toda la región del Urabá y el Bajo Trato, que son las que priorizan, pero no vemos, por ejemplo, la articulación con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y todo lo que está sucediendo en Dabeiba, ¿sí? Con las exhumaciones de cuerpos en el cementerio, en los cementerios. Allí también la Comisión de la Verdad ha avanzado en actos de reconocimiento, pero también estos actos de reconocimiento, cómo se pueden estar vinculando a acciones que tiene la unidad de víctimas de Antioquia, la UARIP, y también con otra disposición muy específica en el punto 4, que se llama actos de reconocimiento temprano por parte de las FARC, y cómo entonces podríamos allí ser esta disposición un elemento articulador entre la JEP, entre la CEP, entre la UARIP y entre las FARC, que es en últimas la persona responsable o los responsables de estos actos tempranos de reconciliación. Entonces, allí vemos una articulación fragmentada. E igual ocurre, por ejemplo, con el programa de PEDET, junto con el de la Agencia Nacional de Tierras y el encargado de catastro multipropósito. Aún no es muy claro cómo la reactivación del catastro multipropósito, que hoy ya tiene oficina en Cáceres después de 1 año y medio de estar suspendido el programa, en Cáceres, Tarazá, Valdivia, Nechí y Tuango, que es donde se está formulando estos planes de ordenamiento de la propiedad plan de ordenamiento social a la propiedad rural, que son los que le dan paso al catastro multipropósito, cómo se están articulando, por ejemplo, con el pilar 1 de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que corresponden a todo el ordenamiento territorial, ¿sí? Que tiene que ver justamente con eso. Y allí no es tan claro ese relacionamiento, por ejemplo, en un municipio como Cáceres. ¿Qué nos hemos encontrado respecto al PENIS y la articulación en PENIS? Nos hemos encontrado, que se están haciendo unas mesas institucionales por cada uno de los pilares y allí se están encontrando organizaciones
internacionales, entidades del gobierno del orden departamental y nacional, con el objetivo de impulsar la implementación de los PDET. Pero también valdría la pena y ser muy enfáticos en esto. Los PDET no es la implementación del acuerdo única y exclusivamente en el territorio. La implementación de los PDET es un capítulo muy importante para avanzar a la transformación territorial, pero no es la materialización completa del acuerdo. Entonces, vemos que los municipios PDET hay una gran incorporación de iniciativas PDET, pero aparecen invisibilizadas otras acciones muy importantes que tienen que ver con la implementación del acuerdo, decreto 660 del 2018. ¿Sí? Que tiene que ver con la protección y a las comunidades rurales. También no encontramos iniciativas en los municipios PDET que abordaran otro de los puntos del punto 4, que tiene que ver con los programas que estén apoyando a la política pública para la atención desde una perspectiva de salud a los consumos de sustancias ilícitas. Y encontramos que en los temas de víctimas es muy fuerte la participación, por ejemplo, de la política pública y de la ley 1448, pero no encontramos entonces otras acciones, otras actividades que estén ligadas a la reconstrucción de memoria histórica al lado de la Comisión de la Verdad o la de Jurisdicción Especial para la Paz o una articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y esto también es un tema a tener en cuenta. Sobre lo que corresponde al ETCR de Ituango y el traslado que hubo allí, hay un importante llamado desde muchas organizaciones de la sociedad civil sobre la vulnerabilidad en la que quedaron las comunidades de la vereda de Santa Lucía, que ya había sido receptora de 2 desplazamientos en veredas que están mucho más alejadas. Y esto nos llama mucho la atención porque al trasladarse el ETCR de Ituango también se trasladaron las unidades del ejército y la unidad de policía que se encontraba allí. Entonces esta comunidad se encuentra ahora desprotegida en un sector de confrontación abierta entre las AGC, caparrapos y disidencias de las FARC de los frentes 18 y 36. Y de allí también, como ya lo han enunciado otras organizaciones, lo importante es que en el nuevo espacio donde se encuentran los excombatientes de FARC, que es en Mutatá, se puedan acelerar la construcción de las viviendas, la adecuación alrededor del acueducto y el alcantarillado y la energía para poder garantizar el derecho digno a una vivienda, que es el llamado más urgente. En relación con la implementación sobre el enfoque de género, pues ya lo mencionábamos en el punto 4, no encontramos en el programa de sustitución de cultivos ilícitos un enfoque detallado a garantizar las medidas para las mujeres. Recordemos que el PENI se compone del PISDA, que es un plan integral que va articulado también a los PEDET, y este PISDA tiene 4 componentes, y el segundo componente, después del plan de asistencia alimentaria, es el de formalización de la propiedad. Y recordemos que en el punto 1 del acuerdo hay formalización también a la propiedad rural, que tiene una disposición específica para los temas de género. Entonces, en ese sentido, lo que hemos encontrado es que no se ha avanzado en generar en el PENIS, en Antioquia, a este componente de la formalización de la propiedad rural de las familias beneficiarias del programa, y por ende no hemos encontrado también acciones afirmativas a la formalización de la propiedad rural a las mujeres rurales.
De otro lado, sobre mujeres excombatientes hemos encontrado también experiencias muy importantes de los comités de género en los puntos, en los espacios territoriales de reincorporación, en los nuevos puntos y también iniciativas productivas de mujeres. Y es importante señalar que hoy el plan departamental, y con eso llego al último punto, al plan de desarrollo departamental, incluye todo un capítulo que antes era un proyecto sobre paz, mujeres y paz, y que hoy es un capítulo exclusivo dentro del plan departamental y que además ya contempla una estrategia a largo plazo para este capítulo de mujeres y paz, que no solamente abarca a las mujeres en materia de reincorporación, sino que en consonancia con lo que manifiesta el acuerdo hay una visibilización del papel de las mujeres como constructoras de paz. Ahora bien, respecto al plan departamental, valdría la pena señalar que encontramos en los diferentes programas muchas de las iniciativas que le pueden apuntar a la implementación del acuerdo. Son como ventanas de oportunidad a la implementación del acuerdo. ¿De qué depende esta ventana de oportunidad? Depende que la gerencia de paz realmente ofrezca directrices claras sobre cómo estos programas pueden estar articulados a la implementación del acuerdo. Y con ello quiero señalar un ejemplo. El programa dentro del plan departamental que se llama Antioquia Protege los Derechos Humanos promueve la no violencia y la reconciliación, que contempla el plan departamental de derechos humanos que está ya formulado y que se va a implementar. Abarca completamente el tema de garantías de seguridad y las rutas especiales para la protección de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Que esto tenga el componente relacionado con el acuerdo depende de la directriz, como lo señala el acuerdo. Además de que nuestra mesa departamental de garantías está y puede ser el escenario vital para darle mayor continuidad a esta comisión de garantías que a nivel nacional pues aún no se ha podido reunir, pero que a nivel departamental tiene mucha visibilidad. En otros temas que encontramos también de manera muy importante en este plan de desarrollo, en el catastro multipropósito. El catastro multipropósito, si se quiere, es la guía que nos permite construir y clarificar el tema de los usos y la tenencia de la tierra. Y en esa medida avanzar sobre el catastro multipropósito, también como está establecido en el plan departamental, pues va a facilitar también la implementación de los PEDET. Hoy nos estamos encontrando que los PEDET han tenido que avanzar en procesos de formalización de escuelas para poder dotar o para poder adecuar escuelas, porque no tenían sus escrituras, no tenían esta seguridad jurídica sobre este territorio y por ende no se pueden hacer inversiones del Estado, y así ocurre con otras iniciativas que puedan estar contempladas en los PEDET. Entonces, avanzar en el catastro multipropósito es avanzar también en procesos de formalización sobre la tierra, es avanzar sobre procesos de clarificación sobre los usos y la tenencia, y por tanto la inversión del Estado pueda llegar de manera más eficaz, porque en lo que se ha demorado el PEDET, por ejemplo, en estas adecuaciones de infraestructura y demás, ha sido también por no tener esta claridad jurídica sobre la tenencia de los territorios. Yo dejaría hasta ahí. Si se me va algo, me excuso. Volvemos poder hacer otra ronda de preguntas y le doy la palabra a Gerard. Gerard, te pido, ya estamos sobre el tiempo, de que precisemos y le agregues a tu reflexión, porque sé que lo manejas muy bien, el tema de la construcción de paz territorial urbana, ¿sí? Entonces, en la última reflexión, y terminamos acá para respetar el horario convenido con nuestros participantes. Gerard. Sí, bueno, muy buenos días de nuevo, muy interesante todo lo que estamos conversando. Entonces hay como dos preguntas grandes, uno sobre la sinergia
entre los diferentes componentes y actores de implementación en el territorio. En este también cabe una reflexión sobre la paz territorial, y la otra pregunta irá sobre el papel del sector privado en todo esto. Entonces, vamos a ser un poco sintético porque el tiempo se nos está yendo, sobre la sinergia en el territorio. El tema es que la implementación de este gran acuerdo es complejo. Hemos presentado de que hay 578 compromisos, y está el gran compromiso que el acuerdo tiene que ser desde el territorio, con el territorio y en el territorio. De esto hemos hablado en particular a la ocasión de Antioquia hoy, pero sabemos que esto es un país grande y que hay diferentes regiones, que las regiones tienen sus particularidades, sus economías, sus comunidades, sus tradiciones diferenciadas, también diferentes niveles de institucionalidad, de organización de la sociedad civil, diferentes geografías. Entonces, esto tampoco puede ser tratado, la implementación en el territorio, de una sola manera, tiene que contextualizarse. Entonces, se pinta todo desafío en un país todavía muy centralista, y un acuerdo en esencia también en realidad muy centralista, muy pensado desde Bogotá, por parte de las dos partes, pensado desde programas en Bogotá hacia el territorio. En realidad, bien que el lenguaje está en el acuerdo, pero no queda tan claro, por ejemplo, las responsabilidades de las entidades territoriales, en particular las alcaldías y las gobernaciones, con la implementación, y sobre esto nos corresponde reflexionar más y mejor ahora que precisamente está el desafío de aterrizar en el territorio. Ahí hay una reflexión que podemos hacer sobre tal vez lo de la paz territorial urbana. En el caso, por ejemplo, de Medellín, podríamos decir que ha habido un gran avance, un mejor entendimiento, una práctica sofisticada, bien que más o menos en crisis los últimos años, pero ha habido una gran sabiduría a llevar de manera articulada y participativa servicios públicos como la educación, la cultura, acceso a la justicia, mejor relación con la policía, a los barrios periféricos. En esto, otras ciudades como Cali y Bogotá, no obstante todos los desafíos que quedan, pero han tenido experiencias que sabemos que son ejemplares para otros países, otras ciudades en el país y para la región. De esto podemos aprender mucho por el contexto urbano, y si no lo están haciendo en este momento, es a veces más por no querer hacerlo que por no saber cómo lo hacemos. Pero el contexto rural es muy diferente. El contexto rural, como todos ustedes saben, en Colombia es de grandes distancias, de una densidad demográfica mucho menor, de territorios geográficas aún más complejas que una ciudad como Medellín con sus laderas. Y el reto de llegar con los servicios, con todo lo que se promete en el acuerdo, a las veredas, a las zonas veredales, por ejemplo, no hay mucha experiencia en Colombia en esto, precisamente porque ha habido ese olvido, esa negligencia de estas regiones, y también porque estaban en conflicto, eran inaccesibles. Entonces, el reto de la proximidad, de acercarnos, lo que sí se ha logrado de algún modo mejorar en este tema de la paz territorial urbana, pero eso de acercarnos, de garantizar una mejor proximidad, un mejor respeto, una mejor escucha entre las personas que viven en el territorio y sus organizaciones y las entidades responsables de la implementación, sigue siendo un gran reto. Hay dos temas más que ahí tenemos, hay un tema más que tenemos que tomar en cuenta ahí, y en esto ha trabajado, por ejemplo, el profesor Santiago Leiva de la Universidad de Yafit,
es que el acuerdo tiene una gran complejidad en nuevas instituciones creadas y llevarlas a las regiones, instituciones que apenas se han construido, pues por sí mismo es otro desafío. Algunos lo han logrado hacer muy bien y Leslie y Luis Felipe los han mencionado, la Comisión de Esclarecimiento de Verdad, el Sistema de Justicia Transicional más en general, la JEP, pero en otros ha sido más difícil. Por ejemplo, la Comisión de Garantías de Seguridad ha tenido una dificultad de entender cómo articular los diferentes actores de la seguridad en el territorio. Esto es parte de lo que hemos explicado, falta por hacer. Todo esto no es una excusa, porque sabemos que precisamente podemos aprender, y Leslie y Luis Felipe dieron algunos ejemplos, podemos aprender de dónde las cosas van bien, de municipios o territorios donde ya se están avanzando y lo que parece ser cierto es que se logra avanzar más donde se logra garantizar esa respeta y escucha entre las autoridades locales, entre la comunidad civil y donde, por ejemplo, los consejos de paz y de reconciliación que también fueron creados pues fueron fortalecidos y redefinidos por el acuerdo, que son un espacio muy interesante porque allá es un espacio de participación donde se encuentran autoridades, de hecho tiene que ser presidido por el alcalde y representantes de la sociedad civil organizada. Entonces nosotros hemos estado, por ejemplo, en diálogo con el Consejo de Paz de San Carlos, aquí en Antioquia, y de Marinilla, y estos son dos ejemplos de consejos de paz municipal muy activos y muy bien liderados y que muestran que por ahí hay un camino para la proximidad, la sinergia y la articulación. Entonces, es un tema en el cual tenemos que ir aprendiendo y socializando lecciones aprendidas y donde hay un papel muy importante para la sociedad civil organizada en cada territorio, igual que por las autoridades y por todo el mundo que está comprometido con la implementación. Rápidamente sobre el sector privado. Bueno, el sector privado siempre es una pregunta un poco difícil de responder porque como en todo país, en Colombia también el sector privado es muchas cosas. O sea, tenemos un sector y de muchas escalas. Hay sector privado puramente local. Puede haber incluso empresarios campesinos que son de algún modo también sector privado, ¿cierto? En una vereda, a nivel de municipios, a nivel de ciudades y a nivel del país. A veces cuando se pregunta por el sector privado, estamos esencialmente pensando en estas grandes organizaciones empresariales a nivel departamental o nacional, pero tenemos que entender que el mundo del sector privado pues es tan diversa de algún modo como el mundo de la sociedad civil también. Pero bueno, el sector privado en sus organizaciones, en sus formas más organizadas, han participado, ¿cierto?, en la mesa en La Habana. O sea, han estado presentes en la mesa, han contribuido a la formulación del acuerdo. Allá estaba inicialmente, en particular, el doctor Luis Carlos Villegas, que es, si no me equivoco, fue en ese momento el expresidente de la ANDI. Después estaba el doctor Gonzalo Restrepo, que más bien es pues de los sectores de Pro Antioquia, de los empresarios aquí en Medellín. Y bueno, después del acuerdo ha habido muchas reuniones entre estos tipos de actores y, por ejemplo, la CEF, la JEP, también al sector de seguridad, con la oficina de Archila, la doctora Archila. Entonces, ahí en este nivel ha pasado mucho. En el territorio, esto se va diferenciando entonces por región, porque también hay sectores ya cuando comprometido en concreto con la implementación, uno casi tiene que ir región por región. Lo que tal vez podemos decir al respecto es que el interés del sector privado para apoyar y asesorar y involucrarse cuando estamos hablando de ese sector privado que sí está interesado en ese aspecto, porque sabemos que hay otros sectores privados que tal vez también políticamente están en otra postura, pero vemos un gran interés en temas de apoyar en proyectos productivos, en temas del cadastro. Por ejemplo, en el Bajo Cauca, pues 50% de los predios están en algún estado de informalidad. Entonces, también para el sector privado es interesante y importante de que esta se legaliza, se formaliza
porque pues todo esto es una fuente también pues, de ilegalidad y de problemas de seguridad. Y hay temas de articulación y de sinergia. Por ejemplo, antes tal vez podría haber una gran desconfianza hacia el sector privado, pero hoy que estamos con la reincorporación colectiva, por ejemplo, pues con los proyectos productivos hay demandas por asesoría técnica a partir de los gremios o los sectores que conocen el determinado producto, hay demandas por capacitación, hay demandas por mercado, por asesoría y apertura de mercado, hay demandas por empleo. Entonces hay oportunidades en cada territorio de sinergia también en este sentido entre proyectos concretos de reincorporación, por ejemplo, y de empleo y al sector privado. Yo creo que con esto les doy unas respuestas cortas, pero espero útiles para responder estas dos excelentes preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Gerard, Leslie y compañero. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, de verdad que Luis Felipe, muchísimas gracias y nos queda solamente agradecerles a ustedes este trabajo tan delicado y tan fino en la evaluación a la implementación del acuerdo de paz. Siempre terminamos con la esperanza y la ilusión de que el cuarto informe, o sea, finalizando 2020, en la tesis de ustedes de este momento crucial para la implementación del acuerdo de paz, sea fructífero. Yo le doy la palabra a Olga y luego entonces Jenny nos finalizará este interesante conversatorio. Muchas gracias. Bueno, bueno, el tiempo no nos permitió escuchar esta segunda vez a Luis Felipe, motivo para imaginarnos otro momento en el futuro para seguir conversando. Muchísimas gracias al Instituto Kroc y a cada uno de ustedes por el compromiso con este país nuestro. Gracias por recordarnos la importancia de que tengamos una visión global, digamos, proporcionarnos herramientas para compararnos con otros conflictos, para ver aquí ventanas de oportunidad, por invitarnos a tomar un poco de distancia y a valorar de conjunto este proceso, por recordarnos que se trata precisamente de un proceso de largo plazo que está haciendo camino, por invitarnos a seguir abrazando esta construcción de paz tan desafiante, por recordarnos que ha sido muy importante el aporte de la sociedad civil, que ahora la presencia de los consejos locales de paz abre un nuevo reto y una nueva tarea también para la sociedad civil. Muchas gracias a Leslie, a Luis Felipe, a Gerard, a ustedes que se conectaron. Muchas gracias